La Catedral de Ciudad Rodrigo está dedicada a Nuestra Señora Santa María y es el monumento más representativo de Ciudad Rodrigo. Su construcción, que data del siglo XII, fue mandada construir por el rey Fernando II de León, teniendo como primer arquitecto al zamorano Benito Sánchez. De estilo tardorrománico o románico de transición al gótico, 3 son las puertas que dan acceso a su interior: la Puerta de las Cadenas, el Pórtico del Perdón y la Puerta del Enlosado o de Amayuelas. La Puerta de las Cadenas se utiliza como acceso principal al templo. Recibe este nombre por las cadenas que en su día la protegieron. En esta puerta pueden verse la mezcla de los estilos gótico y románico, compuesta por un arco de medio punto y 3 arquivoltas. Sobre la puerta descansa un pantócrato románico flanqueado por San Juan, San Pedro, San Pablo y Santiago, esculturas realizadas hacia el 1200. Más arriba encontramos una serie de esculturas góticas talladas en torno al 1230, identificadas como algunos personajes del Antiguo Testamento y otras personalidades. De izquierda a derecha son Abraham, Isaías, la reina Teresa, el rey Alfonso IX, Ezequiel, Moisés, Mequisedec, Balán, David, Elías, San Juan Bautista y Jeremías. A la derecha de la puerta encontramos una escultura de la Virgen de transición entre el románico y el gótico, y si miramos a la izquierda encontramos la Capilla del Pilar, el lugar donde estuvo ubicada la primitiva torre de campanas que quedó en muy malas condiciones debido al terremoto de Lisboa. Posteriormente, el arquitecto Manuel de Larra y Churriguera proyectó la nueva capilla en el siglo XVIII. Más allá, encontramos una pequeña puerta recuperada en el año 2006, denominado Postigo del Alba, acceso perteneciente a la primera campaña constructiva de la catedral. Si observamos la parte alta del edificio, justo encima de la citada Puerta de las Cadenas, nos encontramos con un rosetón dislocado o desplazado hacia la derecha, construido así para salvaguardar la centralidad interior. Por otro lado, el interior de la catedral está iluminado por grandes ventanales tardorrománicos en las naves laterales y góticos unos metros por encima de estos para la nave central. En el último tramo de la catedral hubo una torre de defensa en la que se observa una ventana sencilla, sin decoración y con saeteras. Fue en este lugar donde se hicieron fuertes los comuneros y, como represalia, la torre fue desmochada. El Pórtico del Perdón es la puerta principal del templo y una de las más bellas de toda España. Es de estilo gótico y data del siglo XIII. Representa la coronación de la Virgen. Las jambas se encuentran superpuestas y divididas en 2 cuerpos, el primero con columnas con capiteles y el segundo con el apostolado. Sobre estos descansan las arquivoltas decoradas con representaciones de la vida de Jesús y de la Virgen. El vano de la puerta está adornado por 2 arcos gemelos divididos por un parteluz decorado con la imagen de la Virgen y el Niño. El Pórtico del Perdón se encuentra incluido en la neoclásica Torre de Campanas de Juan de Sagarbinaga, que se construyó al perder el terremoto de Lisboa, la primitiva torre ubicada en la actual Capilla del Pilar. La torre quedó marcada por los impactos sufridos durante la Guerra de la Independencia. La Puerta del Enlosado o de Amayuelas se encuentra situada en la fachada norte del crucero. Como la Puerta de las Cadenas, está resguardada por un arco de medio punto de estilo gótico del siglo XIII. Destaca un arco pentalobulado de influencia claramente oriental y 3 arquivoltas. Se completa la fachada con un arco ciego engalanado en sus dovelas con 11 cabezas humanas. Esta puerta, claramente asimétrica, se acentúa por la apertura de un gran rosetón del siglo XIV, que descansa bajo un arco conopial. Si miramos a la derecha, podemos observar el muro de cierre de la crujía del claustro, rematada en una balaustrada de estilo gótico. En este muro destaca la Puerta del Esviaje, abierta en 1540, de gran maestría en cuanto al corte de cantería se refiere y de autoría de García de la Puente. Si pasamos al interior de la catedral, descubriremos 3 naves bien diferenciadas por pilares con semicolumnas en los frentes y pequeñas columnas en los codillos, con capiteles historiados y vegetales. La nave central culmina con la capilla mayor.
Originalmente más baja, sufrió ciertas modificaciones que elevaron su altura, construyéndose una bóveda de crucería estrellada bajo la dirección de Rodrigo Gil de Ontañón en el siglo XVI. En esta capilla hubo un retablo de madera, pintada sobre tablas, obra de Fernando Gallego, que fue desmontado. Actualmente se encuentra en Tucson, Arizona. Hoy, en este lugar, hay una imagen de la Asunción de Juan Pascual de Mena, labrada en 1781 para el retablo mayor de la iglesia del Monasterio de la Caridad, y a ambos lados las tallas de San Pedro y San Pablo, elaboradas posiblemente por el mismo autor. La capilla mayor cuenta además con varios cuadros barrocos. Junto a la capilla mayor, otras dos. La capilla del Evangelio, que fue lugar de enterramiento de la familia de los Herrera, con retablo barroco de madera dorada, donde destaca un cuadro de la Virgen de la Faja del año 1764, obra de Francisco Javier Ramos. En el lado opuesto de la capilla mayor encontramos la capilla de la Epístola, Panteón de los Pacheco, con un retablo de madera marmoleada del siglo XVIII en la que destaca una hornacina trilobulada y la imagen del Cristo de Oriente, talla del siglo XVI. En las naves laterales, de estilo románico hasta la línea de impostas, se abren al exterior 3 ventanas en cada tramo, cuidadosamente labradas. Las bóvedas son de estilo gótico. En la parte superior, cerrando el crucero, aparecen unas figuras monumentales, de entre las que destacan las del primer tramo de la nave, identificadas como el rey Fernando II de León, la reina Doña Urraca, el primer obispo civitatense y una de las primeras esculturas realizadas sobre San Francisco de Asís. En el extremo inferior del templo se encuentra la capilla del Sagrario, donde podemos ver una Virgen de alabastro policromado del siglo XV, de estilo gótico, y la capilla de la Soledad, ambas con retablos barrocos. En la nave del Evangelio se encuentra un altar de alabastro del siglo XVI que representa un descendimiento de la autoría de Lucas Mitata. En la nave contraria, la llamada nave de la Epístola, encontramos la capilla del Pilar, de mediados del siglo XVIII, dotada de un gran retablo barroco dorado, obra de Miguel Martínez. El coro está realizado por Rodrigo Alemán entre los años 1498 y 1504, de estilo gótico plateresco, salvaguardado por una reja forjada en 1699 por Gregorio Rodríguez y Francisco de Gamboa. El coro consta de 72 sillas distribuidas en 2 filas, la primera con notables respaldos o entrepaños tallados con un fino entretejido de motivos vegetales, animales, seres mitológicos, fantásticos y de un gran significado iconográfico, excepto la silla central con un bello relieve de San Pedro. Debajo de los asientos se encuentran las misericordias, pequeños soportes que permiten cierto alivio mientras se permanece de pie, decorados con temas profanos con contenido alegórico. Los brazos de las sillas, llamados paciencias, están ornamentados con figuras encorvadas de animales. Flanqueando al coro por ambos costados se encuentran 2 órganos revestidos de adornos barrocos. El pequeño o realejo fue realizado en el siglo XVI por Pedro Livorno Echevarría, con arreglos posteriores al siglo XVIII. El mayor fue construido en torno al siglo XVII y trasladado a su actual ubicación en el XVIII. El trascoro del año 1787 es obra de Ramón Pascual Díez, realizado en estuco imitando al mármol. La Inmaculada que preside la hornacina central es de Alfonso Giraldo Vergaz, del año 1788. Al claustro se accede mediante una sencilla puerta adyacente a la nave del Evangelio. Está comprendido por 2 zonas claramente diferenciadas. En la planta se dibuja un cuadrado casi perfecto. Presenta 5 ventanales en cada uno de los lados, con ventanas biforias y triforias. En el claustro pueden verse la mezcla de estilos gótico y románico, siendo la parte alta de las ventanas y bóvedas de estilo gótico. Con una cuidada decoración de los capiteles con simbología e iconografía propias de la época y cuya temática es la lucha entre el bien y el mal. En una de las galerías del claustro recibió sepultura el primer arquitecto, don Benito Sánchez. Resalta de ese hermoso claustro la puerta plateresca del siglo XVI, obra de Pedro Güemes. Las 2 crujías restantes, construidas por el citado Pedro Güemes entre los años 1526 y 1539, no desentonan del resto de la construcción. Las galerías imitan a la de poniente,
que es la más antigua, rasgando los arcos apuntados divididos por 2 o 3 columnas. Actualmente, en el claustro y salas aledañas se encuentra el Museo Diocesano.